Hola y bienvenidos a todos a este vídeo. Aquí lo que vamos a contar es la diferencia entre el argumento con el que hemos estado trabajando, de acuerdo, que se escribía con A minúscula, respecto al argumento con A mayúscula que recibe el nombre de argumento principal. Entonces la idea básica es la siguiente. Vamos a trabajar con un ejemplo, ¿no? que le hemos estado utilizando mucho, que es el número z igual a 4 más la unidad imaginaria, y de parte imaginaria vamos a poner también 4. Este número z, si lo situábamos en nuestro plano complejo, pues estaba más o menos por aquí, y nosotros sabíamos que el módulo era la distancia que había desde el origen de coordenadas hasta ese número z. Vale, habíamos dicho que el argumento con A minúscula hasta ahora lo habíamos denotado con el ángulo θ, y yo os había dicho muchas veces que era el ángulo que había entre el semieje real positivo y esa línea que representaba el módulo de nuestro número z, y que se podía medir o yendo en dirección contraria a las agujas del reloj, por un lado, o siguiendo la dirección de las agujas del reloj, la dirección horaria. Eran las dos posibilidades que había, ¿sí? En este caso, que ya lo hemos hecho muchas veces, sabemos que el argumento podía ser o bien pi cuartos, o si lo hacíamos por el otro lado, si decimos que el argumento es pi cuartos, quiere decir que este espacio de aquí es pi cuartos o 45 grados. Así que si lo hago en dirección horaria, este espacio que estoy rellenando en rojo es pi medios, este de aquí es pi medios, este de aquí es pi medios, por lo tanto ya llevo 3 veces pi medios, y si esto en blanco es pi cuartos, este de aquí tenía que ser pi cuartos. Entonces yo pondré aquí pi cuartos. Para que tengan el mismo denominador, pues multiplico por 2 ahí, multiplico por 2 arriba, y me quedaría 7 pi cuartos. Como he seguido el sentido de las agujas del reloj, pues esto sería menos 7 pi cuartos. Así que el argumento podía ser tanto pi cuartos como menos 7 pi cuartos, y luego os acordáis que como nuestro número complejo era un punto, ¿cierto? Un punto en el plano complejo, yo a este número le podía sumar n veces 2pi, ¿sí? ¿Os acordáis? Teníamos aquí nuestro plano complejo, a ver si lo veis más o menos, y si yo a mi número z le daba una vuelta entera de 2pi y llego otra vez al mismo punto, pues obtengo el mismo número. Por lo tanto, el argumento no solo era pi cuartos o menos 7 pi cuartos, es que a esto le podía sumar n veces 2pi, y al otro y a este de aquí igual. Entonces, como veis, cuando trabajamos con el argumento con A minúscula hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Todas nos dan el mismo número, no hay problema, pero digamos que se vuelve un poco incómodo si estás todo el rato trabajando con pues con números complejos, y lo que quieres es, digamos, tener un número estándar para que todo el mundo, yo que sé, cuando hable de el número 4 más unidad imaginaria 4, nos entendamos en que el argumento va a ser el que sea, ¿de acuerdo? Sin que haya un montón de variedades. Para eso está el argumento principal, el argumento escrito con la A mayúscula. ¿Por qué? Porque este argumento lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo aquí mi eje para la parte real y tengo aquí mi eje para la parte imaginaria, lo que dice el argumento principal es lo siguiente. Dice, vale, mira, tú pon el número z en el punto que quieras del plano, ¿de acuerdo? Haz lo que quieras, pero cuando hables de su argumento, cuando hables de su ángulo θ, quiero que me referencies ese ángulo θ de manera que esté entre las siguientes cantidades. Ese ángulo puede ir desde menos pi hasta pi, nada más. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Vamos a ver, ¿no? Yo podría haber puesto aquí un número z en el semieje real positivo, y para alguien habría sido intuitivo decir, bueno, pues si una vuelta entera tiene 2pi, ¿por qué no referenciamos cualquier ángulo entre 0 y 2pi? Eso podría haber sido una posibilidad, ¿no? Pero el argumento principal va a estar referenciado entre menos pi y pi. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un número aquí, este es el semieje real negativo, ¿lo veis? Entonces yo me puedo acercar a ese número o bien moviéndome en sentido contrario a las agujas del reloj, y entonces
¿Cuál sería el argumento? Pues fijaros cuánto he recorrido. He recorrido pi radianes, ¿no? Entonces ese número tendría pi radianes. O me puedo mover por aquí y este número tendría, en este caso, menos pi radianes. ¿Lo veis? Entonces, al escribirlo de esta manera, nosotros decimos, vale, tendríamos un problema en números colocados aquí, porque este número que le asigno pi o le asigno menos pi. Para eso, falta añadir una cosa al argumento principal, que es decir, mira, una de dos, si tú quieres a este número aquí le asignas menos pi, o si tú quieres a este número aquí le asignas pi. Esto es cosa tuya. Normalmente se le asigna pi. Entonces, para asignarle pi, yo lo que hago es poner un corchete en el número pi, de manera que quiero decir que un número situado sobre el semieje real negativo se le va a asignar un argumento pi, y este otro pues lo vamos a poner con un paréntesis, de manera que yo lo que diría es que el argumento principal, que es este ángulo θ, lo que va a hacer es pertenecer a ese intervalo. ¿Cómo se escribe pertenecer? Pues esto de aquí, ¿verdad? Entonces el argumento principal es escribir nuestro ángulo θ de forma que pertenezca al intervalo entre menos pi y pi, de manera que si un número justo cayese sobre el semieje real negativo y hubiera que asignarle el menos pi o el pi, tú decides qué argumento asignarle poniendo el corchete en pi o en menos pi, ¿vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este caso de aquí. Fijaros, dejadme que borre un poquito esto, un poquito aquí, vale. Para este caso, el de 4 más 4i, sabíamos que el argumento podía ser un θ escrito, o sea, pi cuartos, si me movía en sentido antihorario, ¿verdad? Si me movía así, y si me movía de esta otra forma, habíamos dicho ¿cuánto? Menos 7 pi cuartos. A ver, déjame un momento que mire. Sí, menos 7 pi cuartos, ¿no? Tiene que ser, vale. Menos 7 pi cuartos. Estos son posibles argumentos, pero ahora no buscamos cualquier argumento, buscamos el argumento principal. Entonces este argumento principal ha de estar entre menos pi y pi. Si yo decido, ¿vale? Si yo decido que este argumento principal pertenezca al intervalo y yo pongo menos pi con un paréntesis y pi, de forma que si algún número cae sobre el ángulo que corresponde el argumento pi, le voy a asignar pi y no menos pi, porque le he puesto un paréntesis. Si yo lo describo así, fijaros que pi cuartos ya lo cumple, ¿veis? Pi cuartos es un ángulo, es un argumento que está entre menos pi y pi. Entonces, este de aquí sería el argumento principal, ¿lo veis? Pi cuartos sería el argumento principal, porque pi cuartos pues está en este intervalo, ¿verdad? Desde menos pi hasta pi. Pi cuartos es más pequeño que pi, pero es mayor que menos pi, así que pi cuartos está ahí dentro. Sin embargo, menos 7 pi cuartos, si tú haces la cuenta, ¿no? Menos 7 entre 4 es mayor que 1, es decir, que menos 7 pi cuartos no está aquí dentro, menos 7 pi cuartos estaría como más, ¿no? A la izquierda que menos pi, así que este, aunque es un argumento válido cuando trabajamos con argumento como a minúscula, no puede ser nunca el argumento principal. Vale, entonces la última cuestión, cuando tú ves directamente lo que es el argumento principal, pues no hay problema, tú ves que esto está entre menos pi y pi y dices, vale, ese es el argumento principal. Ahora imagínate que por cualquier motivo tú acabas averiguando este argumento antes, menos 7 pi cuartos, y tú dices, uff, esto no está entre menos pi y pi, se ve clarísimo. ¿Cómo reescribo esto? ¿Cómo encuentro el ángulo análogo a menos 7 pi cuartos para que esté entre menos pi y pi? Pues volvemos otra vez al plano complejo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que si yo obtengo mi número z ahí y encuentro que el ángulo es menos 7 pi cuartos y eso es más pequeño que menos pi, está clarísimo que tú lo que tienes que hacer es buscar un ángulo mayor. ¿Mayor cuánto? Pues hombre, si yo no quiero cambiar este número, mayor va a ser como mínimo sumarle 2pi para volver al mismo sitio, ¿lo veis? Si yo le sumaba 2pi, volvía al mismo sitio y no he cambiado mi número complejo. Entonces, lo que hay que hacer al argumento, cuando nos pasa esto, si vemos que es más pequeño que menos pi, es decir, le voy a sumar 2pi.
¿vale? Para intentar meterlo le voy a sumar una vuelta, porque sumarle una vuelta no cambia mi número complejo, sigue siendo el mismo punto en el mismo, o sea, en la misma, ese número complejo sigue siendo el mismo punto en el plano complejo. Sumarle 2pi, pues no, tiene que tener el mismo denominador, pues tendré que multiplicarlo, tendré que multiplicarlo por 4, y si multiplico arriba por 4 obtengo 8. Menos 7pi más 8pi, ¿qué me da? Pi. Así que, con esto dices, le he sumado una vuelta y ¿qué obtengo? Pi cuartos. Y ahora te preguntas, ¿está pi cuartos entre menos pi y pi? Y si la respuesta sí es que sí, ya has encontrado el argumento principal. Y si la respuesta es que todavía no, a lo mejor le tienes que sumar otra vuelta u otra, ¿vale? Eso depende de qué argumento sea el que tengamos de forma original. Pero la historia es esa. El argumento principal expresa el ángulo θ de manera que se encuentre en el intervalo entre menos pi y pi. Y si cuando encontramos ese argumento no está, pues una de dos, o le voy a tener que sumar 2pi o le voy a tener que restar 2pi, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar unos ejercicios que son todos los números complejos que ya escribimos en los 9 ejercicios anteriores, pero ahora expresándolo con su argumento principal. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y haced el ejercicio, ¿vale?